Mundo U, el planeta universitario que estabas esperando. Mundo U, Mundo U. Bueno, arrancamos con el segundo bloque. Te dije que hoy iba a ser un programa cargado y cumplo. Lo tenemos a Nicolás Franchi, que es representante del Consejo Superior por los no docentes, por la Gremial San Martín y por el MUM. Así que lo tenemos a él. ¿Cómo andás, Franchi? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien. Bien. Quería preguntarte un poquito qué había pasado ayer. Uno fue y se encontró con una sesión llena de gente, subidas a las mesas. ¿Cómo lo viste vos? Bueno, desde hace un tiempo que venimos discutiendo y proyectando en el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba, algo que se planteó desde el comienzo mismo de la gestión del rector Yuri, que es una reforma electoral para cambiar el sistema de elección de las autoridades uninominales, rectores, decanos, ¿no es cierto? Ayer se planteó la situación de que se terminó la presentación de los proyectos hace aproximadamente unos 25 días. ¿Cuántos proyectos quedaron? 8 proyectos. 8 proyectos. Hay 8 proyectos, sí. Bien. Algunos referidos a la reforma electoral y otros al Consejo Social Consultivo, que eran los dos temas que se había planteado como temario para la asamblea convocada para el 19 de noviembre próximo, ¿no? Bien. Entonces, ayer lo que sucedió fue que uno de los conciliarios estudiantiles, que es representante de la agrupación La Mella, había propuesto en principio de que se tratara sobre tablas, un proyecto que él presentaba de postergar la asamblea, que en lugar de ser el 19 de noviembre, se postergue hasta que se normalicen las dos facultades nuevas que se han creado, la de Ciencias Sociales y de Ciencias de la Comunicación. Eso serían 3 años. Y sí, porque está previsto que la normalización va a ser en el 2018. Claro. O sea que el proyecto que presentaba este conciliario era, digamos, postergar la asamblea universitaria casi indefinidamente. Lo que suscitó fue que él pretendía que se tratara sobre tablas. El reglamento del Consejo Superior establece que los temas sobre tablas se tratan al final del temario que está programado anteriormente. No aceptaron la barra que había acompañado a este conciliario, fundamentalmente de algunas agrupaciones estudiantiles, y también de agrupaciones sociales, ¿no es cierto?, y políticas como el MST, Partido Obrero, en fin, algunas agrupaciones también estudiantiles que también acompañaban esta idea. Fueron con las barras, con los bombos, lo que es el folclore nuestro siempre. El folclore universitario, el folclore, ¿no? Universitario. No hubiera pasado de allí si realmente se hubiera aceptado que el proyecto se trate sobre tablas al final de la sesión, como corresponde a todos los proyectos que se presentan sobre tablas. Pero como no sucedió eso, el grupo de esta gente que estaba allí convocada por estos sectores no dejó sesionar el Consejo. Entonces, con los ruidos, con los cánticos, con sirenas, no se pudo tratar prácticamente nada del temario y tampoco el tema que había presentado el conciliar. Así que ¿habrá una sesión especial? No sabemos. Lo que correspondería a la próxima sesión es para dentro de 15 días. Claro. Pero digo, es mucho tiempo pensando que ya... Claro, la asamblea es el 19, la próxima sesión sería el día 14. Bien. Vos sabés que tuve oportunidad de estar en una presentación que vos hiciste para los no docentes, donde contaste el proyecto, me encantó como lo presentaste. Fue un miércoles, me acuerdo, de tarde de la radio, para quedarme escuchándote. Y me encantó la anécdota que contaste de cómo llega la voz del interior, digamos, porque todos decían, mirá, el rector lo tira primero la voz del interior. ¿Recordás que todo fue así? Sí, fue así. Va primero la voz interior, lo tira la voz interior. El rector en el consejo ese día anunciaba que él creería que sería conveniente la fecha del 19 de diciembre para una asamblea, para la convocatoria de la asamblea. Bien. La asamblea, claro que es necesaria para poder modificar el estatuto de la universidad, que es lo que hace falta legalmente para cambiar el sistema electoral. El rector no lo confirmó en el Consejo Superior. Pero antes de terminar la sesión del consejo me llega, ¿no es cierto?, a mi celular, que tengo conexión permanente con mail, de que ya La Voz del Interior en su web publicaba que la asamblea era el día 19 de noviembre. O sea que digo, la Voz del Interior lo supo antes que el propio rector. La Voz del Interior puso la fecha. Puso la fecha, eligió la fecha. Sé que recién me contabas que habían 8 proyectos. Sí. Me imagino que debe haber algunos más parecidos y muchos con amplitud.
Lo que también me llamó la atención y poderosamente y positivamente es que los no docentes presentaran uno. Claro, bueno, esa fue la preocupación que tuvimos nosotros como conciliarios. Acá venimos te hago un poquito de historia. Sí, por favor. El gremio no docente es la gremial San Martín, adherida a la Federación Argentina de Trabajadores de Universidades Nacionales, FATUM. La gremial San Martín estuvo intervenida 8 años. Entonces, no había, si bien se eligieron conciliarios... ¿Fue por el tema del vallejismo, haciendo memoria para los que...? Sí, o sea, el último conductor, digamos, fue Carlos Vallejo, lo cual terminó con una intervención, luego de algunos problemas legales, jurídicos que tuvo el compañero Vallejo, y luego de eso lo intervino la FATUM durante un periodo breve de 2 años. Se llamaron elecciones, se conformó una lista en la cual ganó la lista encabezada por el compañero Aldo Esparza. Y luego me tocó ser conciliario con Aldo Esparza. Claro, entonces, claro, vos fuiste en esa época. Fui en esa época. Un gran compañero, la verdad que no. Sí. Era uno de los tipos que uno se podía sentar a hablar proyectos y los veía los proyectos más allá del partidismo. Eso realmente era muy positivo por Aldo. Muy positivo. Lo que pasa es que también a Aldo le vaciaron la comisión directiva, quedó sin quórum y lógicamente el Ministerio de Trabajo tuvo que intervenirlo nuevamente al gremio. Eso pasó y en el 2011, si mal no recuerdo. Entonces entramos en un segundo periodo de intervención que duró otros 5 años. 4 años y pico. En concreto, entre los 2 periodos de intervenciones más el breve, pasaron casi 10 años que la gremial San Martín no tuvo una presencia contundente como gremio. Eso posibilitó también la intromisión dentro de la universidad de otros gremios, como ATE, UPCN, gremios estatales a los cuales respetamos como compañeros. Pero que no fueron reconocidos, incluso hasta incluso el rector Francisco Tamarí creo que firmó una resolución hay dictámenes parecida a la nacional donde no aceptaba a la ATE. El tema está en esto. Los gremios nacionales como ATE, UPCN son gremios que tienen jurisdicciones muy amplias en todo el ámbito del país. Pueden agrupar a trabajadores del Estado Nacional, del Estado Provincial o del Estado Municipal. Tan es así, te voy a contar un caso que lo conozco bien. La Municipalidad de Unquillo, en vez de ser afiliados a la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la provincia de Córdoba, son afiliados a ATE, la mayoría. Entonces, ATE es un gremio que lógicamente creo que es lo que busca todo gremio, tener mayor cantidad de gente, mayor cantidad de afiliados. Pero en la universidad se da el caso especial de que el convenio colectivo de trabajo, que está firmado en el año 2006, y es un convenio histórico porque lo firma nada menos que Néstor Kirchner, o sea que no es algo que sea firmado por un gobierno antidemocrático, por un gobierno dictatorial, un gobierno democrático y que estaba reconstruyendo el país, un gobierno nacional y popular. Se firma en el 2006 el convenio, comienza a ponerse en vigencia a partir del 2007. El único firmante de ese convenio es la Federación Argentina de Trabajadores Universitarios, el SIN, que es el Consejo Interuniversitario Nacional, que integran todos los rectores, y el Ministerio de Educación de la Nación, avalado por el presidente de la Nación y por el jefe de gabinete en ese momento, era Alberto Fernández. Ese convenio está vigente, está en plena vigencia después de una lucha de más de 30 años de la FATUM para tener su propio convenio colectivo de trabajo que lo diferencie del resto de los trabajadores estatales. Porque no tiene nada que ver el trabajo estatal, que si bien los empleados de la universidad son también parte del Estado, las universidades son autónomas. Claro. Tienen una autonomía que no hace que no pertenezcan a la administración central del Estado Nacional. Entonces, los trabajadores, tanto docentes como no docentes, tenemos que tener nuestros convenios específicos. La FATUM es la primera en lograrlo en el 2006. Los gremios docentes, CONADU Histórica, FEDUM, ¿no es cierto? Todos los gremios docentes, recién lo logran en el 2015. Entonces, hay una ventaja que nosotros tenemos ya hace casi 10 años que tenemos el convenio colectivo de trabajo. Tenemos más de 10 años porque fue en mayo del 2000. Pero hay que decir que durante este tiempo que estuvo intervenido no dejaron de trabajar. No, el gremio estuvo... por ejemplo, yo te tengo presente a vos, tengo presente a Aldo, trabajando mucho. Los viejos militantes y los nuevos, que también se... A Di Marco lo tengo trabajando mucho. Yo he sido miembro de comisiones directivas en la década del 80 y del 90. Yo me dejé de trabajar en el gremio allá por el 97, 98.
por razones ya de cansancio también, un poco. Aparte yo siempre sostuve que hay que darle paso a la gente más joven. Sí, siempre te lo he escuchado. Siempre lo digo, yo solamente acepté volver a esta comisión. Yo estoy a punto de jubilarme, tengo mi trámite iniciado de la ANSES hace más de un año. O sea que este es tu último paso por la política universitaria, digamos. Yo lo que pretendía esta vez era tratar de transmitirles a los compañeros jóvenes un poquito de la historia, de la experiencia que uno ha tenido anteriormente, para que no volvamos a cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado. Bien. No quiero echar culpas a nadie, ¿no es cierto? Pero lo concreto es que el gremio fue intervenido. Y no fue intervenido porque también fue intervenido en la época de la dictadura militar, pero en ese momento fueron intervenidos por un poder de fuerza, por un poder de facto. Claro. Pero ahora fue intervenido por algo legal como el Ministerio de Trabajo. Entonces no fue por fallas propias del gremio. ¿No? Y estamos tratando desde el año pasado, que ya conformamos una comisión directiva consensuada entre las dos agrupaciones mayores que tienen ámbito de actuación en el gremio. ¿Cuáles son las dos mayores? Las dos mayores son la agrupación sanmartiniana, que es la que orienta Carlos Vallejo, y el MUN, Movimiento Universitario No Docente, que es Movimiento de Unidad No Docente, que es el que orienta Jorge Di Marco. Tiene mucha juventud el de Di Marco. Sí, tiene mucha juventud. Tiene mucha juventud, sí. Y están buscando la forma de que esa gente aprenda, de que se capacite, de que tenga, digamos, acceso a lo que debe ser un dirigente gremial. No porque uno lo cree hacerlo, yo no me creo un dirigente gremial, yo simplemente soy un trabajador administrativo y técnico de muchos años de experiencia en la universidad y la conozco de pe a pa. O sea, yo hice mi carrera empezando desde la categoría más baja hasta llegar a ser director de área. Entonces, no le he hecho la carrera con el tiempo y aprendiendo y capacitándome. Bien, Franchi, te hago una consulta. ¿Qué llevó a los no docentes, digamos, a presentar un proyecto? Porque uno por ahí diría, bueno, los no docentes van a pelear por un poco más de representatividad y se quedarán ahí. Y uno, cuando yo tuve oportunidad de leer el proyecto, que vos me lo acercaste ese día, uno se da cuenta que no, que el proyecto va más allá, que busca más allá. Y entonces uno se sorprende cuando ve eso. Bueno, es algo que fue una idea que no es solamente mía, la idea viene desde la FATUN, es una idea que la venimos trabajando desde hace 30 años y con compañeros muy valiosos como el compañero Nelson Farina, que es el titular de la FATUN desde hace 30 años, el mismo compañero Carlos Vallejo, que yo reconozco en él su extraordinaria capacidad como dirigente, el compañero Jorge Di Marco, que es un gran organizador, algunos otros compañeros que han sido también como Aldo Esparza, como Zapata, como Juan Centurión, que han sido parte de conducciones gremiales anteriores y que siempre han tenido en la idea de que el no docente no debe pasar desapercibido, debe realmente destacarse y hacer ver al resto de la comunidad universitaria que el no docente no está pintado. Nosotros, al fin y al cabo, somos los trabajadores con mayor permanencia, porque nosotros tenemos una carrera que nos da estabilidad. El docente, por ejemplo, tiene que concursar cada 5, cada 7 años, salvo ahora que el nuevo convenio colectivo de trabajo permite algunas otras alternativas para permanecer. Los docentes siempre que tenían que hacer un concurso para revalidar su cátedra en 5 o 7 años, de acuerdo a la jerarquía de los docentes, el titular, el adjunto o el asociado. Los no docentes concursamos una vez a lo mejor en el ingreso y después vamos concursando para ascensos, pero siempre tenemos estabilidad. Eso nos lo garantiza todos los escalafones que hubo anteriormente y también el convenio colectivo de trabajo que como dije fue una cosa que costó 30 años conseguirlo. Entonces, como estamento muy estable, que es el de mayor permanencia, nosotros consideramos que no podemos permanecer inactivos cuando hay una necesidad de una reforma que plantean en la universidad y por eso nos animamos a presentar este anteproyecto. Yo no le digo proyecto, le digo anteproyecto. ¿Y por qué le digo anteproyecto? Porque en realidad es un proyecto mío, del compañero Andrés Cersósimo, que es mi suplente como conciliario, y de un grupo de algunos otros referentes dentro de los no docentes y fuera de los no docentes, pero gente ligada a la universidad, que nos aportaron ideas, desde algún decano hasta algún ex decano, hasta algún ex presidente de la ADASPU, hasta algún ex conciliario, hasta algún ex... Bien, o sea que va trayendo ideas de varios lados. De distintos lados. Lo que yo hice fue sintetizar esas ideas, algunos ex dirigentes, como recién mencioné. Entonces sintetizamos para presentar este proyecto y queríamos fundamentalmente una cosa, que es la principal de nuestro proyecto. La doble ponderación, la simple ponderación en realidad no nos importa mucho. Lo que sí nos importa es que el estamento no docente tenga una mayor presencia en los órganos de gobierno de la universidad. Después de muchos años de lucha, recién hace 30 años que somos parte del cogobierno.
La asamblea del 24 de octubre de 1986, o sea, hace 30 años, recién reconoció que el no docente podía participar en el cogobierno. Estamos hablando que la reforma universitaria que establece el cogobierno es en 1918. Estaba o sea que pasaron casi 80 años, ¿no es cierto?, para que nos reconocieran. A pesar de que algunos documentos de la reforma, yo lo menciono en el proyecto, algunos documentos de los estudiantes reformistas reconocían que los trabajadores administrativos y de servicio, porque así se llamaban en esa época, también debían ser parte del cogobierno. Entonces no se pudo lograr en el 18. No se pudo lograr tampoco en la década del 40 con el advenimiento del justicialismo, que fue importante para las universidades. Pero bueno, ahí es otra historia, ¿no es cierto? Las universidades durante el gobierno justicialista, sufrieron un proceso de adaptación que no siempre fue bien encaminado. Pero sí, desde el advenimiento de la democracia en el 83, ¿no es cierto?, se empezó a intensificar esto y por eso en el 86 logramos el cogobierno con un conciliario y un miembro en cada consejo directivo de las facultades. Eso fue producto de una lucha, incluso se llegó a hacer una huelga de 40 y pico de días. En el año 85, 86, se hicieron una huelga, que incluso una huelga de hambre, instalamos carpas acá en el Rectorado Viejo, ¿no es cierto?, acá en la calle Trejo. Y bueno, toda esa lucha posibilitó que accedamos al cogobierno. Lo que ahora pretendemos, ya han pasado 30 años, queremos más participación. O sea que en vez de tener un representante que tengamos por lo menos 3, al igual que los egresados. Porque al fin y al cabo, los egresados, a quienes respetamos y somos amigos, es decir, muchos de nosotros también somos egresados. Pero ¿qué pasa? El egresado está fuera de la universidad. Claro, sí, estaba pensando. Y nosotros estamos adentro. Entonces, siempre se nos ha tirado un poco abajo porque somos el último claustro. Nosotros queremos ser un claustro más. Un claustro en igual proporción, no digo de los docentes, porque la misma ley universitaria dice que los docentes son la mayoría. Tienen el 50%, hasta el 50% dice la ley de educación superior. Pero nosotros pretendemos de que por lo menos de elevarlo a un 11% la participación. 11%. Exacto. Actualmente nuestra participación es de aproximadamente el 5,26% en los consejos directivos. 5,26. Somos 1 entre 19, que son los miembros de los consejos directivos. En el Consejo Superior la proporción es menor todavía, porque somos 1 entre 46, es 4,20 la proporción. Muy bajo. O sea, nosotros pretendemos que por lo menos sea, por eso en nuestro proyecto hemos puesto el 11% para nosotros y el 11% para los egresados. Y un 30 y pico y 40 y pico para los docentes y los estudiantes. Que tampoco la ley de educación superior no dice un porcentaje establecido para los claustros. Dice que debería ser la proporción en la integración de los consejos superiores, el 50% deberían ser docentes. Y no dice nada más. Pero no dice nada para la integración del sistema de votación directa para elegir autoridades uninominales, o sea, el rector y el decano. Nosotros basándonos en eso, y en general todos los proyectos se basan en eso, de que cambiar la fórmula para elegir el rector y las demás autoridades. Actualmente la forma es la asamblea universitaria, que vendría a ser un cuerpo colegiado también, vendría a ser un colegio electoral. En definitiva es eso. Hay uno de los proyectos que dice mantener el colegio electoral. Eso me sorprendió. Sí, es el proyecto del ex conciliario, el profesor Cagliero, que es profesor de la Facultad de Matemática, Astronomía y Física, que él propone una fórmula mixta, ¿no es cierto?, con un colegio electoral integrado por la asamblea, más uno docente, más un docente, más uno del área central, más 3 representantes. O sea, hace una fórmula mixta, digamos, pero mantiene la forma indirecta. Y nosotros, como tanto el nuestro como los proyectos presentados tanto por Franja Morada de los estudiantes, por los grupos de la Mella, por los grupos de Avanzar, con el grupo de también el mismo proyecto del rector que presenta 3 alternativas, y el proyecto de los decanos, que hoy decimos opositores al rector, pero no sabemos si, yo creo que también todos están de acuerdo en que el sistema sea de elección directa. Entonces tenemos 7 proyectos que hablan de elección directa y uno solo mantener un colegio electoral. Recién me hablaste de un tema que cuando uno lo habla con los estudiantes, con muchos docentes no lo dominan bien y se habla por ahí un poco suelto. Yo te lo escuché a vos explicarlo bien, por eso te voy a preguntar. Sí. Que tiene que ver con la simple ponderación y la doble ponderación. Claro, bueno.
Porque vos sabés que se arman unos... Yo he escuchado de todo tipo de respuestas. Claro, cada uno lo adapta al interés que tiene. Exactamente. Y se olvidan que el interés fundamental es respetar la Constitución nacional. La Constitución de nuestro país, que está basada también en las declaraciones de los derechos humanos de las Naciones Unidas. ¿Cuál es el principal derecho humano? La igualdad. Todo ser humano es igual a otro ser humano. Igual al otro. Nuestra Constitución dice que todos somos iguales ante la ley. Bueno, resulta que si la única forma de que seamos iguales es que cada voto valga un voto. Una persona, un voto. Esto se discutió allá por la década del 90 cuando se estaba discutiendo en el Congreso de la Nación la Ley de Educación Superior. Hubo un proyecto que presentaba, en el caso de las universidades, un sistema de elección directa que era un voto por cada miembro de la universidad, sin ponderación y sin nada. Eso eliminaba todo tipo de especulaciones, porque era un voto cada persona, sea docente, no docente, estudiante o egresado. Podía ser prácticamente, en el caso de una universidad de una ciudad grande como la nuestra, que toda la ciudad de Córdoba tuviera que votar para elegir, porque egresados de la universidad podemos decir que son 100.000, 200.000, 300.000, 1.000.000. Podían votar prácticamente la mitad de la ciudad de Córdoba. Estudiantes, nosotros en la universidad tenemos más de 150.000. Es una de las universidades, es la segunda universidad en el país. No docentes sabemos cuántos son alrededor de 4.000. Docentes sabemos cuántos son, alrededor de 11.000. O sea que podrían... ¿Qué sucedía? Vamos a ponerte los números de la Universidad de Córdoba para ponerlo de ejemplo. En uno de los proyectos presentados decía el voto directo de toda esa comunidad. ¿Qué sucedió a los legisladores en ese momento? Claramente los dueños de la universidad iban a ser los estudiantes, porque son 150.000 en el caso nuestro. Entonces ahí inventaron la fórmula de que la representación en los órganos de gobierno, porque ahí se habló de asambleas y de consejos superiores, que los docentes debían tener el 50% de la participación en los cuerpos colegiados. Y quedó así la ley. ¿Sabés quién presentó el proyecto que decía el voto directo de todos? Una diputada que por ese entonces no era extremadamente conocida, Cristina Fernández. Cristina Fernández de Kirchner, mirá vos. El voto de todos, decía. El voto de todos, decía. Fíjate vos lo que son las cosas. No triunfó la propuesta de Cristina, sino triunfó la propuesta de la diputada Adriana Puigros, que era representante de la provincia de Buenos Aires, y por eso también se llamó Ley Puigros, a esta ley de educación superior, que la hemos criticado tanto los docentes como los los estudiantes desde que salió. O sea, la ley maldita, le decimos, la LES. Incluso que no hay manifestación donde se hable en contra de la LES. Entonces, esa ley nació mal, porque realmente darle el 50% a los docentes no es reconocer la historia de las universidades. Porque las universidades, y esto me lo enseñó un gran profesor, un ingeniero, y me dijo, la primera universidad de la historia es la Universidad de Bolonia en Italia. ¿Y cómo nació la Universidad de Bolonia? Los aprendices, los estudiantes, se organizaban y le pagaban a algún gran maestro que les viniera a enseñar. Así nacen las universidades. Entonces nacen por iniciativa de los estudiantes las universidades. Entonces decir que los docentes son los dueños de la universidad me parece tampoco que no es correcto. Por eso en mi proyecto, en nuestro proyecto, pusimos un porcentaje más acorde, que no tenga nadie el 50%. Nosotros hemos puesto que los docentes sí son los más importantes porque son quienes tienen a su cargo la cátedra, o sea, la enseñanza. Entonces decimos el 44% para los docentes me parece importante. Pero a los estudiantes también le elevamos el piso, porque en general los estudiantes tienen menos del 30% en el Consejo Superior, por ejemplo. Entonces lo elevamos a un 34, 35%, y también elevamos el de los egresados y el de los no docentes. Bien. Entonces pensamos que es algo que se acerca un poco más a un método más justo. Eso sería la simple ponderación. No, tanto para simple y para doble, nosotros pedimos que la ponderación sea esos porcentajes. Es discutible, es un proyecto, en general todos estos proyectos son proyectos no de un cuerpo orgánico, nada, son proyectos de personas. Acá tenemos que un proyecto presentado por el rector que pone 3 alternativas, un proyecto que es presentado por la decana Iriondo, el decano Tatián, el decano Chabrando, la decana de la Facultad de Artes, en fin, es un proyecto que es consensuado entre 4 decanos.
Ellos son los autores. El proyecto del consejero Felstina, que es un estudiante de la agrupación La Mella, es un proyecto de la agrupación o personal de él. El proyecto de Franja Morada es un proyecto de una agrupación. El proyecto del Avanzar, que está presentado por la decana de la Facultad de Psicología, la doctora Torcomian, es un proyecto de ese grupo, o en su caso de la decana Torcomian. El proyecto de Patricia Altamirano. Claro, sí, es, digamos, el del grupo de Patricia Altamirano. El proyecto del consejero Playa Schaffer corresponde a su agrupación, ¿no es cierto?, que es la bisagra. Y así son los distintos proyectos. El proyecto del ex consejero Cagliero es un proyecto personal, pero todo el mundo entiende que también detrás de ese proyecto puede estar la gente del tamaritismo, ¿no es cierto?, del doctor Tamari. Entonces, estos proyectos son o de una persona o de un grupo de personas, pero no representan ninguno de ellos a todo su estamento. Y nosotros tampoco. O sea, en nuestro proyecto, nosotros por eso le pusimos anteproyecto, porque con Andrés decíamos de que nosotros somos los consejeros no docentes, integramos el Consejo Superior, fuimos elegidos por una amplia mayoría en representación de una lista número 2 que representaba a la Asociación Gremial de Trabajadores del General San Martín. Por eso decimos que somos representantes de la Gremial San Martín también, porque la lista que ganó las elecciones para consejeros fue la lista de la Asociación Gremial San Martín. De ahí que nosotros, pero previo a esto, queremos tener nuestro debate tanto interno como externo. Nosotros este proyecto lo hemos publicado, le hemos pedido a nuestros delegados, al cuerpo de delegados, a la comisión directiva, de que lo vean, que lo debatan, y aceptamos todo tipo de sugerencias. Incluso hubo un encuentro que se hizo en la SAE, sí, se presentó a casi una gran mayoría de no docentes que fueron, incluso estuve, y se presentó, incluso se lo lo hemos presentado en varios lados, hemos invitado, lo hemos repartido también a través de los medios electrónicos también a todos los consejeros de las distintas facultades no docentes, para que también aporten todo tipo de sugerencias que pueda haber. Tan así, en el mail que lo hemos mandado, decimos claramente: estimados compañeros y compañeras consejeros de las distintas facultades, hacemos conocer a usted y por su intermedio todos los compañeros no docentes de esa facultad un anteproyecto base que presentado por nosotros el día de ayer, dado que ese día se vencía el plazo otorgado por el Consejo Superior para las presentaciones. ¿Qué pasaba si yo no iba ese día y presentaba el proyecto, que fue el día 11 de octubre? Los no docentes no teníamos proyecto. Claro. Porque también el llamado de todo esto fue muy apurado y no nos dio tiempo para poderlo elaborar. Aparte, como el gremio se está organizando, el cuerpo de delegados recién está empezando a funcionar, todos los organismos que tiene la asociación recién están comenzando a funcionar y no hubo tiempo para hacerlo. De todas maneras, nosotros esto lo hemos presentado como un proyecto abierto totalmente, susceptible de recibir todo tipo de sugerencias, modificaciones, tachas, lo que sea. No es un proyecto de ninguna manera que sea absoluto, ni hegemónico, ni nada por eso. El único proyecto fue que los no docentes tengamos presencia. Bien. De que tengamos esa presencia. Franchi, te voy a preguntar, ¿qué es la doble ponderación? Bueno, que muchos... sí. Ahí creo que la simple, por ahí la gente más o menos, pero la doble es un poco más complicada. La simple ponderación, bueno, todos se divide, el total del claustro, del estamento claustro, se divide en un número de votos que vale todos los votos iguales para ese claustro, y se pondera, en el caso nuestro podríamos que se pondera el 11%. O sea, bien, el total de votos no docentes representa el 11%. Bien. En la doble ponderación se divide por facultades, entonces ese total se divide en 15 facultades. Es el proyecto que se ha presentado. Actualmente en realidad hay 13 facultades, pero de todas maneras el proyecto, todos hablan de 15 facultades, que son las que van a haber en el 2018. Al dividirlo en 15, ya estás dividiendo también, le estás dando un distinto valor al voto por persona. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, por ejemplo, la Facultad de Medicina, que la Facultad de Medicina tiene un número mayor de trabajadores. Yo voy a hablar solamente de los no docentes, de los números que conozco. La Facultad de Medicina es la facultad más grande de la Universidad de Córdoba, que tiene dos hospitales. Tiene 2 hospitales. Entre la facultad de área central y las escuelas, porque tiene 5 escuelas, y los 2 hospitales, tiene 1.457 no docentes. Es la facultad más grande. La facultad más chica es la Facultad de Artes, tiene 50 no docentes. Entonces, ¿qué pasa? Si vos dividís en la doble ponderación, tenés que dividir el total del 11% dividido en 15.
Bien. Y después lo dividís en los 50. No es lo mismo dividir ese porcentaje que te da, dividirlo en 50 que dividirlo en 1457. O sea que hacen falta aproximadamente, para equiparar a 50 votos, hacen falta 1400 de la Facultad de Medicina. Entonces, un voto de la persona de la Facultad de Medicina vale 22 diezmilésimas partes del voto. El voto de la Facultad de Lengua valdría 6 centésimos. O sea, matemáticamente valdría exactamente unas 12 veces más. Unas 12 veces más. Que lo que vale el voto de la Facultad de Medicina. Ahí se escucha la voz, y te voy a preguntar la voz de esto, de que dice, bueno, pero las facultades chicas se las van a comer las grandes o van a valer mucho menos que las grandes. Y en parte es algo cierto. Pero claro, ¿quién tiene la culpa de que haya facultades chicas y facultades grandes? Claro. La oferta académica e histórica. Nadie tiene culpa de que las 4 facultades grandes sean medicina, ciencias exactas, espérate, la segunda es de económicas y odontología. Psicología debe estar quinta, sexta. Psicología debe estar, por acá lo tengo, yo lo tengo no, psicología está en el caso nuestro, ¿no? El número de estudiantes de psicología es muy importante, pero tiene pocos no docentes, tiene solo 56 no docentes. Porque es una facultad nueva, no te olvides que psicología es un desprendimiento de la Facultad de Filosofía. Sí. Arte también es un desprendimiento. Sí. Antes estaban todas en filosofía y humanidades, que era. Entonces, esa situación, a mí lo que me hace ruido es, entonces no somos iguales ante la ley. Porque mi voto, yo por ejemplo estoy en el área central, porque dependo del rectorado, yo soy de una escuela de las escuelas preuniversitarias. Ahí estamos dejando afuera a ese conglomerado de trabajadores no docentes, que en el caso del área central, que tiene aproximadamente 20 dependencias, son 1094 trabajadores. Esos 1094 trabajadores me votaron a mí como conciliario, pero nunca pudieron elegir al rector, porque el rector lo eligen solamente los de las facultades. Y tenemos las 2 escuelas preuniversitarias, el Montserrat y el Manuel Belgrano, que ahora sí podrían elegir. Casi todos los proyectos los ponemos, que los Montserrat y Manuel Belgrano estén incluidos tanto en el sistema electoral como que tengan participación en el Consejo Superior. ¿Los alumnos también votarían? No. Claro, ahí los proyectos hablan de que los alumnos de los colegios voten los mayores de 16 años. Porque son los el último año casi. Sí, tienen la ciudadanía. Para tener ciudadanía, en definitiva, hoy día un menor puede tener ciudadanía a los 16 años, para el caso de votación para intendente, por ejemplo. Bien. Pero sí, ese es un punto que lo pensamos, en eso coincidimos casi todos, los proyectos que los colegios tienen que tener. Está bueno, porque sabes que uno, ahora que vos lo planteás y lo decís, continuamente hay conflictos en los colegios universitarios. Y está bueno que ellos también puedan elegir su rector y empiecen a tener esto de decir, bueno, nosotros también elegimos nuestro rector, ponemos nuestro rector. Es un viejo anhelo de los colegios preuniversitarios. Es un viejo anhelo, lo venimos. Yo he sido alumno del Manuel Belgrano. Y desde que yo era alumno ya lo veníamos hace más de 30 años que fui alumno. ¿No? Un poco más. Ya lo venían pidiendo. Hace más de 40. Ya lo venían pidiendo. Y lo veníamos pidiendo ya de la década del 60. O sea que es una cosa que no es una cosa nueva. Hay universidades que lograron tener alguna presencia en los consejos superiores, las escuelas, que en el caso de la Universidad de Cuyo. Y bueno, la Universidad de Cuyo es una de las que tiene sistema de elección directa también. Hay 10 universidades que tienen elección directa de las 52, o sea que recién estamos muy en una quinta parte de, claro, sí, estamos de la cantidad de universidades. O sea que se va a cumplir esto de que próximo, que fue una de las promesas de campaña de Hugo Yuri, se va a cumplir, digamos, la elección directa. Claro, yo creo que el doctor Yuri está comprometido con eso, porque creo que esa idea ya la tuvo en su anterior pedido, allá por el 98, cuando fue rector por primera vez. También tenía en la cabeza esa idea y no la pudo desarrollar en esa época. Creo que la doctora Escoto también tenía la misma idea y no la pudo concretar, lo mismo que el doctor Tamarí también en su campaña había prometido eso y tampoco lo pudo. Uno siente de afuera, Franchi, que hay muchos sectores, que dicen ser progresistas y que no quieren esta reforma. No quieren porque termina con algunos negocios, digamos.
Sí, yo creo que también hay un poco de celo, de orgullo de facultad. A lo mejor este argumento que usan de que las facultades chicas no van a tener poder de decisión, una serie de cosas, creo que son intereses de sectores, intereses a lo mejor legítimos, ¿no es cierto?, de la propia facultad chica. Digamos, claro, de querer tener la doble ponderación. Sin duda que acá está dividida la cosa. Creo que por el acuerdo de que haya elección directa están todos, salvo el caso de ese proyecto de conciliario, el ex conciliario que dice que se mantenga el colegio electoral. El resto creo que están de acuerdo, pero me parece que también hay mucho egoísmo, porque lo que pasó ayer en el Consejo Superior me parece que no fue casual. Yo creo que hay un grupo que se la ve perdida, porque los sondeos se hacen, ¿no es cierto? Hay encuestas, hay sondeos, totalmente. Y se están dando cuenta que a lo mejor las propuestas del rector y las que son afines al rector, que en este caso la nuestra tiene una afinidad de un 50-60% con las del rector, la de Franja Morada tiene más afinidad también con el rector, quizás están viendo que el número se les va de las manos y no van a poder competir, que van a perder. Entonces a lo mejor esos grupos son los que están. Ayer la impresión que me dio que hay sectores que no quieren que se haga la asamblea universitaria y que sigamos en la misma forma. Que fue lo mismo que le hicieron al doctor Tamari. Yo tengo la absoluta convicción de que Tamari era un hombre íntegro y que quería sacar realmente, fue su ideal de tener la elección directa. Y me conta, porque lo he conversado muchas veces. A mí me dijo que era una deuda que él tenía. Y una deuda que la tiene pendiente. Y creo que él fue honesto totalmente y no pudo concretarlo porque los intereses particulares de esos grupos no lo dejaron a lo mejor concretar esto. Y creo que Yuri tiene la ventaja de que tiene un gran apoyo nacional también. Porque es una persona que ha sido ministro de Educación de la Nación. No podemos desconocer esa capacidad, esa calidad de persona que puede tener cierta fuerza. Pero también veo que hay sectores que a lo mejor, con actitudes como la de ayer, de crear violencia, de crear cosas, ¿qué pasa si eso sucede en la Asamblea? La Asamblea puede llegar a sesionar y no resolver nada. Entonces hay quienes, manteniendo este sistema... El rumor ayer es que esto es lo que va a pasar en la Asamblea. Sí. Cuando vos hablabas en off con muchos referentes de estos sectores, claro, te daban a entender esto. Entonces van a querer que no pase nada. Y bueno, va a ser lamentable para la Universidad de Córdoba, porque sería en este caso la primera universidad grande, porque de las 10 que tienen, hay 9 que son universidades chicas, digamos. Hay una que es de mediana grande, que sería la Universidad Nacional de Cuyo, pero una comparación. La Universidad de Cuyo tiene entre 35.000, alrededor de 35.000 estudiantes. Nosotros tenemos 150.000 y la UBA tiene 1 millón. ¿No es cierto? Entonces la diferencia es, la UBA es la universidad más grande, después sigue un grupo de universidades grandes que sería Córdoba, La Plata, Tucumán, Rosario, y después sigue un tercer grupo que sería una universidad mediana grande, como el caso de Cuyo, hay algunas universidades en el sur, en la Patagonia, Río Negro, Comahue, que tienen alrededor de 30.000 estudiantes, y el resto son universidades que tienen menos de 10.000 estudiantes. Claro. Bueno, Franchi, vamos a ir cerrando. Sí, te quería agradecer porque hayas venido, la verdad que fue un privilegio, me gusta cómo lo planteás, con la lucidez que lo llevás. Así que bueno, agradecerte que hayas venido, sabes que tenés la puerta abierta cuando vos quieras para la radio. No sé si querés decir unas palabras a la gente. No, le agradezco a usted, la 107.5 muchas veces está puesta en mi auto cuando voy. Lástima que el alcance no llega mucho más allá de la circunvalación, un poco más. No, he llegado a escucharlo hasta Altagracia por ahí. Así que realmente les agradezco también que me hayan invitado y con todo gusto acepté venir porque no me interesa tanto el difundirlo ni en hacer propaganda, sino simplemente dar mi puntito de vista de un viejo luchador que está en su último año de trabajo, tal vez, ¿no es cierto? Porque estoy en el listado de intimados a jubilarme, ¿viste? Ya está. Estoy en eso. Así que, y te voy a invitar después del 19. Bueno, como no hacía, visto de adentro. Yo no voy a estar en la asamblea adentro porque los conciliarios no participamos de la asamblea. Bien. Los que participan son los consejos directivos. Pero vas a estar ahí por los pasillos. Vamos a estar por los pasillos. Por los pasillos charlando con siempre todos los no docentes. En casi los todas las asambleas de universidades he estado. Sí, te he cruzado, de verdad. Te he cruzado. Bueno, vamos a una pausita cortita. Te dije que era un programa hiper caliente. Vamos a una pausita muy cortita musical y volvemos con más Mundo U.